nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 22 de enero del año 2022, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Con esto cerramos esta semana. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Vicente. El color litúrgico es verde. Las oraciones de la misa son por la unidad de los cristianos. Cerramos el octavario de la unidad de los cristianos y las lecturas corresponden al ciclo C. Empezamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo primero o capítulo 1, versículos del 1 al 4, del 11 al 12, versículos 17, 19 y del 23 al 27. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelac y allí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza llena de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuerte que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en las montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Hasta la lectura del día de ayer en el primer libro de Samuel, veíamos cómo Saúl estaba de alguna manera empecinado en darle muerte a David. Y vimos que David siempre lo había respetado y vimos la intercesión de Jonatán, hijo de Saúl, con relación a David. En esta primera lectura del segundo libro de Samuel, en este primer capítulo, empieza la vida, ahora sí, de David. Aquí vemos cómo Saúl y Jonatán mueren en campaña, mueren en batalla. Y vemos también cómo el amor de David por Jonatán, hijo de Saúl, y el respeto que le tenía a Saúl como rey, como persona que lo había ayudado y lo había guiado, se representa en este canto que él le hace. Y él dice: ¿por qué cayeron los valientes? ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Ese amor que le tenía David a Jonatán y a Saúl, ese respeto,
se ve representado en esta historia. Habla de las hijas de Israel, pero también habla de la valentía que para él representaban Saúl y Jonatán, más veloces que las águilas, dice, y más fuerte que los leones. Aquí, a partir de este segundo libro, empieza ahora la historia de David. En la primera parte vimos la historia del primer rey de Israel, que fue Saúl, que fue ungido por Samuel. Y en este segundo libro de Samuel vemos ahora cómo empieza la historia de David. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlos, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Dos versículos, una gran riqueza. Primero, cómo es que Jesús, al entrar a una casa, que en este caso es una casa de sus discípulos, no es una casa de los apóstoles, de uno de los discípulos, acudía tanta gente que no lo dejaba ni comer. El día de ayer veíamos cómo la multitud que lo seguía, el día de antier veíamos cómo la multitud que lo seguía daba señal de los milagros que Jesús había hecho. Se habían enterado toda la región de lo que él hacía y esa gente lo seguía con tal de tocarlo. Era la fe que le tenían a los milagros de Jesús. El día de ayer vimos cómo Jesús llamó a los que él quiso y vemos la conformación de los apóstoles, que más adelante van a ser apóstoles, pero que en ese momento son sus discípulos. Cuando entran en una casa, dice que era tanta la multitud que no lo dejaban ni comer. Pero también habla de que al enterarse sus parientes fueron por él, porque pensaban que estaba loco. ¿Qué es esta locura? Es lo que podríamos preguntarnos. Es la locura del amor de Dios, de la misericordia de Dios ante la frialdad del mundo. Jesús se desvivía por aquellos que necesitaban ayuda, por los enfermos, por los poseídos, por aquellos que eran perseguidos, por aquellos que necesitaban una mano que los ayudara, una voz que los guiara, una imagen que era la imagen de Dios, pero una imagen que podían ellos identificar y que podían de alguna manera identificarse con él. Esa es la locura que los parientes de Jesús empiezan a ver en él. ¿Quiénes eran los parientes? Hay que recordar que en aquellos días, en los de Jesús, los parientes eran la familia completa. Hermanos del padre, hermanos de la madre, primos, tíos, toda la parentela que formaba parte de una casa, de un clan o de una familia. Las familias eran grandes. Incluso, si así lo quiere usted ver, Juan, hijo de Zacarías, o Juan el Bautista, es pariente de Jesús, porque hay que recordar que Isabel es prima de María, madre de Jesús, por lo tanto eso los convierte en parientes. Decían que estaba loco y fueron a buscarlo. Se daban cuenta del trabajo que hacía Jesús, de los milagros que estaba desarrollando Jesús, y es lo que a ellos no les cabía, o no entendían, mejor dicho. Al igual que no lo entendían tampoco los sacerdotes, los escribas, los encargados del templo, de ver cómo le daba plenitud a la ley, cómo es que luchaba contra el sábado, o estaba atento a darle sentido al sábado. Los parientes van por él porque creen que está loco. El amor de Dios, el trabajo de Dios
Y el hacer lo que Dios nos pide es lo que muchas veces a nosotros mismos nos da o nos identifican con esta locura. El apartar parte de nuestra comida para alguien que lo necesita. El apartar parte de nuestra ropa para alguien que se ve desnudo. El dar nuestro tiempo a alguien que ni conocemos, pero que necesita de una compañía. El acercarnos a alguien que está postrado en una cama, que está postrado en algún rincón, en una depresión, en algún momento difícil de su vida. Eso es parte de la locura del amor de Dios. Y nosotros, cuando nos identificamos con Jesucristo, tomamos parte de esa locura o formamos parte de esa locura. Hay que estar atentos a lo que Dios nos pide, porque podemos terminar como Jesús, siendo confundidos, así como los parientes dicen que estaba loco, siendo confundidos con una locura similar a esa, porque ayudamos al hermano. De la oración colecta, hoy sábado 22 de enero del año 2022, donde la iglesia recuerda a San Vicente, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y las oraciones de la misa son por la unidad de los cristianos. Las lecturas corresponden al ciclo C. Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas, benigno, sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu, y concédenos que, caminando dignamente en la vocación a la que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.